Fue tan importante invitarlo. Como expresidente de la Agencia Nacional de Vivienda en Uruguay, él vivió todo lo que fueron las reformas que se tuvieron que hacer en su momento en Uruguay, desde el momento en que quebró con la crisis el banco hipotecario, de ahí en adelante un montón de reformas que tuvieron que hacerse, y fue partícipe muy activo en lo que es la ley de la promoción de la vivienda, que en su momento se llamaba Ley de la Vivienda de Interés Social, hoy conocida como la Ley de la Vivienda Promovida. También es interesante saber por qué ese cambio de terminología. Y así como estuvo de ese lado del mostrador, del lado de la gestión pública, y tuvo toda esa participación en algo que nosotros puede ser muy interesante para Paraguay replicar. Hoy es director ejecutivo de Península Rentals en Uruguay, o sea que está del lado de los desarrolladores, desde el lado privado. Así que lo dejo a Carlos, por favor. Gracias, Carlos. Adelante. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por la presentación. Muchas gracias a Capadei por invitarme a participar en la Expo Real Estate Paraguay. Como decía Gonzalo, bueno, sí estuve desde el lado de la política pública diseñando programas de política pública, ejecutando reformas del Estado, de lo que era el sistema público de vivienda, y impulsando la ley de vivienda promovida. Básicamente la exposición va a rondar a partir de toda esta experiencia, y bueno, hoy también como director ejecutivo de un fondo inmobiliario en el cual invierten los fondos de pensión justamente en el desarrollo de la vivienda promovida. Y bueno, vamos a exponer algunas de las consecuencias que ha tenido este paquete de impulso a la inversión y qué se espera, qué se está viendo y qué se espera a futuro, y las correcciones que estas cosas deben tener necesariamente a medida que pasa el tiempo. Lo primero es que, como mencionaba Gonzalo, a partir de la crisis del 2002 en Uruguay, quebró el banco hipotecario. Era un banco de primer piso que captaba depósitos y daba préstamos hipotecarios a las familias, hogares que querían comprar sus unidades, sus viviendas, y también préstamos a empresas, ¿no? Préstamos a desarrolladores. También construía. El banco hipotecario era una entidad central en el sistema público de vivienda, y básicamente más que un banco era además un ministerio que en su operativa interna también daba subsidios. A partir de esa quiebra, bueno, se decidió reestructurar el sistema para darle mayor transparencia y darle a cada una de las instituciones sus reales cometidos. Por eso que se recreó el sistema público, el Ministerio de Vivienda pasó a ser la entidad rectora, la que decide las políticas públicas. Se creó la Agencia Nacional de Vivienda, de la cual fui yo el primer presidente entre el 2007 y 2012, que básicamente le sacaba algunas cosas al banco hipotecario y ejecutaba las políticas públicas. Y en ese sentido, la Agencia Nacional de Vivienda ejecuta los recursos presupuestales que se les asigna a la política de vivienda, llama licitaciones para construir, trabaja con las cooperativas, después administra esa cartera de préstamos, que es bien importante gestionarla de correcta manera, y el banco hipotecario se reestructuró, se capitalizó. A pesar de que estaba quebrado, se decidió mantenerlo como un instrumento, un banco estatal, con esa vocación de atender a un público lo más amplio, pero siendo sustentable financieramente. Y el banco hipotecario tiene que ser sustentable él solo, no que reciba subsidios. Los subsidios vienen desde la política habitacional, vienen de los recursos presupuestales. Así como se asignan recursos a la salud, a la educación, a la seguridad, se asignan recursos a la vivienda, y desde el Ministerio de Vivienda se deciden cuáles son los programas y la agencia los ejecuta. Si hay préstamos con subsidios, bueno, son a las personas esos subsidios. Pero son subsidios transparentes que no se dan y se mezclan dentro de la operativa de una institución. En ese marco es que se dio la reforma de esta nueva institucionalidad que sigue funcionando hasta el día de hoy.
Paralelamente dijimos, bueno, hay que reestructurar no solamente el sistema público, sino que el sistema de financiamiento a la vivienda. El banco hipotecario prácticamente que hacia los sectores medios bajos, era casi que la entidad monopólica. Bueno, desde la política pública dijimos, bueno, hay que abrir y hay que incorporar al privado. Hay que rescatar, sí, al banco hipotecario, porque además, a priori, uno no sabía muy bien cómo iba a reaccionar la banca privada en este sector, financiando la demanda y financiando la oferta. Mantengamos el banco hipotecario, pero hagamos que el banco hipotecario funcione en igualdad de condiciones que el resto de la banca privada. Le sacamos el financiamiento a la oferta y ahí nos enfrentamos también a una disyuntiva. Bueno, también la banca privada va a financiar los desarrollos inmobiliarios para sectores de ingresos medios, era una pregunta, pero es la banca privada la que queda con la posibilidad de financiar en el pozo. Financiar en el pozo es una ley en Uruguay que se puede financiar ya en el pozo y ya a partir de ahí crear la propiedad horizontal, con la posibilidad de financiamiento, obviamente con los requerimientos que exige el banco al desarrollador, de cierto avance de obra, de cierta preventa. La ley, que es una facultad que tenía antes el banco hipotecario, se le trasladó también a la banca privada. Esa posibilidad de que financien el pozo y ya ahí se genera la propiedad horizontal del apartamento, ¿no? Que a los efectos del negocio inmobiliario en la preventa es bastante ventajoso y distribuye bastante bien los riesgos. Por otro lado, se intentó desdolarizar el crédito hipotecario. En los 90 se había empezado a darse préstamos hipotecarios en dólares a los hogares. Bueno, nosotros entendimos que eso podía generar mucho riesgo, no solamente para la familia, sino para también las entidades financieras, porque la gente gana en moneda nacional, gana en pesos uruguayos. De ese punto de vista, propusimos la exoneración del impuesto a valor agregado sobre los intereses de los préstamos hipotecarios que se den en moneda nacional. Y de hecho pasó que hoy el 99% de los nuevos préstamos generados son en unidades indexadas. La unidad indexada es una unidad que se indexa por inflación, ¿no? Y eso es lo que queríamos desde la política. Y también hacer este hincapié en lo que es el efecto que en la literatura se conoce como tilde efecto o el efecto de balancear el pago o al principio de la vida del préstamo, porque si al estar indexado por la unidad indexada en este caso, valga la redundancia, se va indexando el capital. Pero lo que queda como tasa de interés es una tasa de interés real, que es más baja. Hoy el préstamo hipotecario en Uruguay ronda entre un 4,5 y 5% de tasa de interés en unidades indexadas. Si fuese moneda nacional, uno a esto le tiene que sumar la expectativa de inflación, entonces eso puede quedar en un préstamo de una tasa de interés en torno del 12, 13, 14%. ¿Y eso qué es lo que hace? Si fuese solo moneda nacional que no se indexa, que la primer cuota del préstamo hipotecario es inaccesible para la gran mayoría de los hogares. Si luego quien accede, ese préstamo se licúa más rápido, se repaga más rápido, pero no hay acceso. Entonces la disyuntiva ahí dice, bueno, no, tratemos de que haya acceso, y por eso es el préstamo indexado, porque la tasa de interés es menor, y sabemos que en los préstamos hipotecarios con cuota fija, al principio se paga mucho interés, luego se va amortizando recién a partir de tantos años, ¿no? Ese es un aspecto que nosotros entendíamos importante, o sea, la indexación y la desdolarización del mercado de créditos hipotecarios. Generamos también desde la Agencia Nacional de Vivienda las notas de crédito hipotecario. La actividad hipotecaria, el banco que presta, el riesgo de descalce que tiene de recibir depósitos a corto plazo y prestar a largo, bueno, ese descalce de plazo que genera riesgos
de tasa de interés, hay que cubrirlo de alguna forma. Muchas veces lo que se hace es sacar carteras de créditos hipotecarios y venderlas en lo que se llama la securitización, que es más el modelo americano de Estados Unidos. Nosotros lo que pretendimos es crear un instrumento que funciona mejor en los mercados europeos, que se llama los bonos cubiertos, en este caso las notas de crédito hipotecaria, que es una emisión que hace el banco de un título a más largo plazo, justamente para descalzarse, para calzarse mejor, ¿no?, entre lo que son los plazos cortos de depósitos y el préstamo hipotecario a largo plazo. Es un título que emite el banco con una garantía adicional de una cartera de créditos hipotecarios. Y además, en la medida que emiten, tienen ciertas ventajas tributarias. También desde la agencia generamos hacia la demanda un fondo, creamos el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios. Esto lo que hace es darle al banco, funciona como una especie de seguro, le da una mayor cobertura al banco si el banco le presta un mayor porcentaje de valor de la vivienda, ¿no?, sobre el préstamo. O sobre el préstamo sobre la vivienda. O sea, porque bueno, se reconoce que muchas veces una de las grandes imposibilidades para acceder al crédito hipotecario es el ahorro previo, ¿no?, que se exige entre un 15% o 20%, con ese de 25%, por más que se tengan los ingresos, ahorrar esos montos traba, ¿no?, notablemente el acceso al crédito hipotecario. Se creó este Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios que ha funcionado mucho con el banco hipotecario, no tanto con la banca privada. Es un instrumento que yo entiendo que se debe ir ajustando en su diseño para que sea más potente. No fue tan potente como preveíamos, pero ese es un tema que justamente en estos instrumentos siempre hay que estar evaluando y corrigiendo, ¿no? Y por otro lado, también se definió dentro de la política que los préstamos hipotecarios, no el subsidio a la tasa de interés, que ahí genera una serie de distorsiones en el funcionamiento del propio banco, sino que sean subsidios a la cuota o eventualmente subsidios al capital. Que también esta es un área que se ha desarrollado, pero necesita ser mayormente apoyada de una gestión más activa desde el área estatal. Esto se dio entre el 2007 y 2010, o sea, nosotros después de una crisis importante del 2002 dijimos, bueno, tiene que haber financiamiento si queremos que haya inversión en vivienda, ¿no? Tiene que haber el crédito hipotecario, tiene que existir el crédito hipotecario. Entonces, a partir del 2011, dijimos, bueno, hoy están las condiciones para que los privados avancen en el desarrollo de vivienda para sectores de ingresos medios. Y ahí se creó la ley de vivienda promovida, que en su principio se llamó acceso a la vivienda de interés social, que básicamente consiste en un conjunto de exoneraciones tributarias a nivel nacional, prácticamente de todos los impuestos, del impuesto a la renta, del impuesto al patrimonio, del impuesto al valor agregado, del impuesto a las transmisiones patrimoniales. O sea, es un programa bastante agresivo en términos de exoneración tributaria. ¿Y qué es lo que se exonera? Se exoneran dos cosas. Por un lado, los proyectos de inversión con destino a la construcción, refacción, ampliación o reciclaje. O sea, no solamente el desarrollo de obra nueva. También interesaba, desde la política pública, apoyar también a pequeños desarrollos inmobiliarios que trabajaran sobre el stock existente. No solamente crear nuevos, sino también sobre lo que había en el mercado, y en ese sentido un punto importante fue el reciclaje, que como vamos a ver hay muchos proyectos que se presentaron de reciclaje que son de
de menor tamaño. Pero la idea es que hubiese un apoyo a una diversidad de intervenciones, no solamente al gran desarrollador. Y por otro lado, ¿qué era lo otro que se exoneraba y que resultó, como vamos a ver, bastante importante? Se exoneraba a aquel inversor que compraba vivienda promovida con destino a obtener una renta, con destino a obtener una rentabilidad fruto del alquiler o de la apreciación del valor de la vivienda. Justamente para tratar de incentivar la demanda en este sector, no solamente del comprador final, sino del inversor final, porque también interesaba desarrollar el mercado de arrendamientos. Desde la política pública entendimos que no era prioridad acceder en calidad de propietario. Se puede también acceder en calidad de inquilino, ¿no? Ese es un tema controversial, pero entendimos que a los efectos de la satisfacción de una necesidad habitacional, bueno, en la medida que hay más stock y hay más diversidad de opciones en el mercado, acceder como propietario o inquilino, bueno, son parte de las opciones que va tomando el hogar y que, bueno, y si mañana no puede acceder a un crédito hipotecario, o porque no puede, o porque prefiere, bueno, también ampliar el sector de vivienda para alquiler. ¿Qué características tenían estas viviendas promovidas? Bueno, los metrajes mínimos y máximos según cantidad de dormitorios, que era una ley ya definida por el 68, por ello también se llama interés social. No se quiso innovar mucho, dijo, vamos a tomar esto que está definido en el 68. Y las otras condiciones eran que, además de los metrajes, hay un tema de limitación en la calidad constructiva. Básicamente son apartamentos para sectores de ingresos medios. Se trataba de que no fueran apartamentos con terminaciones de lujo ni muy buenas, o sea, de esa forma obviamente para destinarlas a determinados sectores. Una limitación de amenities. En el origen decíamos, bueno, no, puede tener un salón de uso múltiple, pero no puede tener una piscina, ¿no? Porque bueno, ahí ya es para otro sector de población. Y un factor que vamos a ver ahora tiene que ver con la localización, dónde podía exonerarse estas viviendas que se promovían fundamentalmente en Montevideo. Y esto es Montevideo, bueno, esta parte que está acá es el Río de la Plata, esto es mar, agua, río. Esta es la zona céntrica y teníamos como tres grandes áreas. Al principio lo que pasó es que, la inversión inmobiliaria, el desarrollo inmobiliario estaba muy centrado en lo que era la costa este, donde están concentrados los sectores de mayores ingresos, ¿no? Entonces, lo que buscaba esta ley también es sacar, no sacar, pero incentivar la construcción en otras zonas de la ciudad que fueron muy amplias, ¿no? Que esto abarca zonas céntricas, que es por acá, y bueno, y zonas intermedias. Y lo que se buscó fue que esa promoción fuera muy agresiva. Además de todas las exoneraciones, lo que el desarrollador, cuando iba a vender o alquilar, lo hacía sin tope de precios. Podía vender al precio que le indicaba el mercado. Y eso fue también materia muy, muy controversial, porque, bueno, justamente decía, ¿cómo es esto de vivienda promovida sin tope de precios? La lógica de esto, además de tener un carácter de política urbana, es también que sea de suficiente volumen la inversión en vivienda promovida como para que se genere un mercado de competencia y esa exoneración no quede captada enteramente en el desarrollador, sino que en la medida que hay competencia y hay volumen y por lo tanto hay efecto de la política, también esa competencia hace que los precios en un mercado de competencia, bueno, reduzcan esa captación de la exoneración meramente por el desarrollador inmobiliario. En el interior del país,
perdonen, en el interior del país, ahí sí hubieron topes de precio, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, en esto decíamos, esta política en Montevideo se aplicó fundamentalmente en Montevideo porque es el área urbana más grande del Uruguay, por lejos. Es ahí donde se podía implementar una política urbana muy clara de tratar de densificar las áreas céntricas e intermedias y atraer esa inversión a las áreas urbanas, a regenerar, que son justamente aquellas áreas que habían quedado, por esto de los ciclos de vida de los barrios, habían quedado un poco en desuso y con inmuebles de repente grandes que ya no son funcionales para lo que es la demanda de los hogares actualmente, que requieren unidades más chicas, porque los hogares también son más chicos, hay otro tipo de dinámica poblacional. Y bueno, lo que se buscó en esto es justamente atraer esa inversión a ciertos barrios en Montevideo para redensificarlos. Al final, bueno, si uno ve cómo ha ido evolucionando del 2012 al 2022, la mayoría de los proyectos de vivienda promovida se han dado en Montevideo, casi que en un 80%, y luego en algunas otras zonas ha crecido últimamente algunas zonas más cercanas a Montevideo. ¿Qué tipo de proyectos se fueron presentando? Bueno, en total se presentaron unas 32.000 viviendas. Esto, obviamente, básicamente, la mayoría en Montevideo. ¿Qué representa Montevideo? Estas viviendas, bueno, un 13% del stock relevante, o sea, si uno saca el área costera del sector de ingresos altos o la periferia de ingresos bajos, porque este es un programa que estaba destinado para ingresos medios, uno llega a que el 13% es lo que representa el stock de vivienda promovida del 2011 a hoy. Y esto es importante en la medida que, bueno, si se comercializa el 3% del stock, esto es directamente inversión que pasa a la oferta. Si uno tenemos el stock de unidades, no todo el stock está ofertado, ¿no? Solo, por ejemplo, en Montevideo solo el 3% se comercializa. Esto es al revés del mercado de trabajo, ¿no? Obviamente que la mayoría de la gente está ofertando su trabajo. Bueno, en el mercado de vivienda es al revés. La mayoría del stock no está ofertado. La gente vive y no está continuamente vendiendo. Bueno, pasa años, décadas de repente en su casa y no se le ocurre vender. Entonces, ha sido importante. Pero ha sido también importante, decíamos, en términos de regeneración, porque en algunos barrios céntricos ha llegado la vivienda promovida a representar un 25 o 30% de las unidades en esos barrios. Y eso ha sido muy relevante. Si vemos que según la tipología, bueno, la mayoría, estamos hablando de casi más de un 90% en obra nueva, pero también se presentaron reciclajes. Bueno, estos esqueletos eran obras sin terminar, esqueletos que quedaron en su momento con la reestructura del banco hipotecario, que los tomó la Agencia Nacional de Vivienda. Pero, bueno, tenemos una cantidad de proyectos que son de reciclaje, que son esas casas nuevas, esas casas viejas, de áreas céntricas, intermedias, que conservando la fachada se hace una cantidad de unidades pequeñas y la respuesta ha sido importante en términos de lo que decíamos, esto de la regeneración urbana. En términos de proyectos, bueno, la mayoría los catalogamos como proyectos grandes, ¿no? Estamos hablando más de un 50%, pero bueno, también ha habido, bueno, hay muchos proyectos obviamente de 2 a 20 viviendas, el mínimo era de 2 viviendas, y eso también contribuyó a que el programa, y también se buscaba eso, diversidad de intervenciones en este tipo de programa, no solamente la construcción grande.
Esta es una distribución de cómo se fue dando en la ciudad, hasta desde el 2011 hasta el 2022. ¿Dónde se ha concentrado? Bueno, se ha concentrado mucho en área céntrica, bueno, esta es área, en la área intermedia 1 y luego la intermedia 2. O sea, era esperable que se concentrara más en estos lugares que en otros, pero eso justamente es una de las características de estos programas. Uno tiene que ir evaluando y tiene que ir adaptándose y tiene que ir mejorando para mejor dirigir la oferta privada en la ciudad. Hubieron cambios reglamentarios. Los cambios reglamentarios, bueno, siempre generan ruidos en el mercado. Antes de un cambio reglamentario, si se va a poner un tope de precio, como el 2014 y 2017 se pusieron algunos topes parciales de precio. Eso generó un desaliento, más allá de que algunos no eran tan relevantes, pero en esto de la inversión inmobiliaria se generan comportamientos que, bueno, hay un tope de precio, de repente no cambia mucho, pero no, ya me desestimula. En el 2020, bueno, sí, se liberalizó bastante esto de los topes de precios y de algunas restricciones en áreas. Quizás, desde mi punto de vista, perdió un poco lo que tiene más de política de vivienda y pasó a ser con más acento en el desarrollo del sector de la construcción. Pero bueno, son parte de los vaivenes que tienen este tipo de programas. El punto es que, bueno, en términos de precio, ¿qué ha pasado con el precio de metro cuadrado de las viviendas promovidas? Y acá ponemos, como Uruguay es un mercado muy dolarizado, la unidad de cuenta es en dólares. O sea, si uno va a Uruguay y se ve cuánto sale un apartamento de dormitorios, bueno, $160.000. Le preguntan a uno en UI, no tiene idea. En pesos uruguayos tampoco tiene idea. La unidad de cuenta es en dólares, pero el punto es que en el largo plazo los precios en estas unidades y sectores a sectores de ingresos medios acompañan el crecimiento de la economía. Tienen que ver más con la evolución de los ingresos de los hogares, ¿no? Pero en el corto plazo intervienen sí las variaciones en el tipo de cambio. Hay como desajustes en el corto plazo que hacen que, por ser un bien, o sea, esto de la vivienda tiene un componente de consumo y un componente de inversión. El componente de consumo viene dado por esa demanda de servicios habitacionales que determina una renta, y el activo, que está asociado a la inversión, bueno, es el activo, como ustedes saben bien, el precio del activo se forma por el descuento de un flujo futuro de alquileres, en este caso es contado con una tasa de capitalización. Pero el punto acá es que, y esto es muy particular en este programa, la demanda por inversión ha sido más importante que la demanda por consumo. O sea, el chorro de demanda que ha hecho que esto sea exitoso es que ha habido mucha demanda por inversión. Y al haber mucha demanda por inversión y una economía dolarizada donde los uruguayos las decisiones de ahorro e inversión la tienen muy empaquetada en dólares y los depósitos de la gente que ahorra están en dólares, bueno, eso hace que aun cuando hoy, por ejemplo, tuvimos una caída muy importante de los precios en UI, pero más o menos han subido en dólares, esta subida en dólares tendría que haber sido mayor porque hoy el dólar está muy bajo y los costos de construcción en dólares han subido mucho. No hay un traslado directo porque ese mercado de inversión piensa en dólares y no se le puede subir tanto el precio en dólares. Y más en un marco donde también hay una oferta importante. ¿Qué pasó con los alquileres?
porque esta es la otra parte del programa que interesa. Como decíamos al principio, no importaba tanto la tenencia, lo que importaba es generar un stock de calidad y que ese stock pudiera influir sobre el resto del stock, el stock ya existente. No es tanto quien accede a la vivienda promovida, sino qué impacto tiene en el conjunto del stock. Y en este caso ha sido más claro en el mercado de arrendamientos. En términos de capacidad adquisitiva, bueno, los arrendamientos han presentado primero un crecimiento en términos reales. Esta bajada, bueno, o sea, tiene que ver un poco con el efecto pandemia, pero en términos de capacidad adquisitiva de los hogares ha permitido que los arrendamientos sean más accesibles. Y eso se entiende que es producto de esta política, ¿no? De brindar una mayor oferta, pero el comportamiento de los alquileres ha bajado, pero no tanto, porque lo que sucede en los mercados de vivienda que hay lo que se llama una elasticidad precio de la demanda. ¿Qué pasa? Los hogares de ingresos medios, cuando crecen los ingresos, destinan y están propensos a mantener una proporción de los ingresos o aumentar la proporción de los ingresos, porque cambiar de vivienda y mejorar la calidad de acceso a la vivienda, obviamente que redunda en un mayor bienestar de estos hogares. Entonces eso hace que, no así en los ingresos altos, pero en los ingresos medios, esta característica de los mercados hace que, aun cuando haya mayor oferta, no redunde en un menor precio de oferta del precio del alquiler, sino que las personas siempre tienden, porque es muy valuado y repercute mucho en el bienestar de la familia, tener una mejor vivienda. Tener una mejor vivienda significa, en términos de calidad constructiva, pero también de localización, obviamente. Y el otro asunto que se discutió, bueno, y ha sido controversial, esta ley ha sido controversial a pesar de los efectos, es que la gente dice, bueno, pero si hay inversores, y hay muchos inversores, hace que el precio suba y el consumidor final queda en desventaja en competencia con un inversor. Bueno, sí, pero esto también se tiene que mirar en el mediano y largo plazo, ¿no? Eso permite que haya más oferta, eso permite que en el mercado de arrendamientos sea muy competitivo, eso permite que suceda esto, o sea, que mejoren los arrendamientos en términos de capacidad adquisitiva de los hogares. Y son stock la vivienda es un stock, es un bien duradero. O sea, ese efecto no queda solamente en este año o en otro. Este stock siempre va a estar jugando de acá a décadas que siguen. Entonces hay que mirarlo también con esa perspectiva. Por eso también la necesidad de la neutralidad. O sea, sí, hoy hay más stock y mejoraron los precios en términos de la relación calidad-precio, en términos de la prestación, no del precio en sí. Lo que mejoró fue el stock. Y eso es lo relevante en términos de materia poblacional. Es muy difícil que bajen. Los precios de venta en general tienen una rigidez importante. Puede pasar, bueno, en economías desarrolladas, como la crisis del 2008, donde hay un crédito hipotecario muy fuerte, 80% del producto es crédito hipotecario, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se producen sí bajas en los precios, pero no en estos mercados. ¿Qué pasó en términos de impacto del negocio inmobiliario? Como decíamos, bueno, la banca privada respondió bastante bien, respondió muy activamente en este sector de desarrollos inmobiliarios de ingresos medios, a través de la ley de financiamiento del pozo, también con los préstamos hipotecarios. Desde el punto de vista de desarrollo, se crearon muchas nuevas empresas grandes, medianas y pequeñas, algunas empresas que
entiendo hoy que hoy están invirtiendo en Paraguay surgieron a partir de empezar a especializarse en este mercado de vivienda promovida. Bueno, como decíamos, hay diferentes formas de financiarse, pero el financiamiento bancario ha sido muy relevante y ha permitido apalancarse y, por tanto, mejorar la rentabilidad de los desarrollos. No ha habido proyectos sin terminar, que esa es una de las cosas que es importante ver en este tipo de negocios. Y bueno, y la comercialización, ya veo que va a haber charlas al respecto. Bueno, esto no tiene que ver con la vivienda promovida, sino hay una tecnificación, un aporte de la tecnología a las formas de comercialización que se han metido muy adentro del mercado uruguayo. El otro asunto es que también era parte del objetivo de la ley, es que han participado activamente los fondos de pensión en Uruguay. De hecho, yo estoy administrando un fondo de inversión que aportan los fondos de pensión. Hay fideicomisos o fondos de inversión de desarrollo y otros más de inversión, como en el caso del fondo que administro yo. Y esto para dar un poco de idea de qué números estamos hablando. Hoy, si una persona quiere ir a invertir a Uruguay, comprar un apartamento para renta, si hablamos de una relación alquiler anual sobre el precio, al inicio del 5,3%, uno prevé una apreciación en unidades indexadas del 3%, una ocupación del 97%. A 5 años, o sea, con el componente de ingreso y el componente de apreciación del capital, le da un 6% en unidades indexadas. A 10 años, un 6,9%. Obviamente, el componente a 10 años del alquiler proporcionalmente es más importante que el de 5 años. Si uno va a 5 años, está mucho más jugado a la apreciación de la vivienda que si fuese un proyecto a 10 años. Acá todo el sistema está tratando de aprender y adaptarse a lo que es una lógica más de funcionamiento de fondos de pensión en países desarrollados, particularmente Estados Unidos, o también experiencias que hay en Latinoamérica, como en México, con fondos similares a lo que son los Real Estate Investment Trust o los Real Estate Private Equity, donde la idea es trabajar más en el largo plazo, entrar y salir, invertir, desinvertir. Y bueno, se está en esa etapa, pero ha sido realmente muy interesante la participación de estos fondos de inversión, que a su vez también ha sido un componente de demanda importante, más allá de la demanda individual. O sea, haciendo un resumen de la presentación y del programa, que tiene obviamente muchas cosas perfectibles, uno quizás por haber estado diseñando eso, más proclive a presentar las cosas positivas que las negativas. Primero, bueno, que esto de que hay que aprovechar los programas de vivienda también para que se incorporen a la política urbana. O sea, y más en estos tiempos, el tema de la sostenibilidad, bueno, ya lo había mencionado hoy en la charla introductoria. Esto de la ciudad, de cómo se mueve, obviamente requiere continuamente evaluación y una dinámica que prevea que, bueno, en función de lo que define la ciudad, de para dónde quiere ir, también poner incentivos y estímulos para que el sector privado se mueva en esa lógica. Para esto hay que ser también muy fino. Y la asequibilidad, el otro punto que decíamos, lo importante en esto es que
haya volumen para que impacte en el conjunto del stock. Hay casos bien claros, sobre todo en el mercado de arrendamiento. Ha habido una oferta importante de nuevos apartamentos para alquilar y eso ha hecho que propietarios que antes tenían unidades en no muy buenas condiciones se hayan visto obligados a refaccionarlas, porque si no, no compiten en el mercado. Quizás mantienen el mismo precio, pero quien va a alquilar ahí va a alquilar una vivienda de mejor calidad. O sea, ese es el impacto. Y es un impacto de largo plazo, de mediano y largo plazo. O sea, desde el punto de vista político no es fácil de manejar estas cosas, ¿no? Porque estos cambios no se dan de un día para el otro. Los volúmenes de inversión se van produciendo, pero no son cosas que dicen, y esto sin tope de precios, y lo ocupa tal, y cuándo se va a dar el efecto. Bueno, en realidad hubo, con sus críticas, pero hubo un mantenimiento de esta política en los diferentes gobiernos de diferentes partidos. Pero bueno, esto no está exento de que esté continuamente reformándose y mejorándose. Hay una materia pendiente que es que se pueda alcanzar a los sectores, en los barrios de sectores de ingresos medios bajos, se alcanzó en algo, pero tiene que ser de mayor volumen y por tanto es importante las asociaciones públicas privadas que se puedan impulsar. El actual gobierno está tratando de diseñar un programa de estas características, tiene su complejidad, todavía no ha salido, pero ha identificado, entiendo bien, la complementación de este programa. También de impulsar más los instrumentos de demanda para que haya mayor facilidad de acceso al crédito hipotecario. El crédito hipotecario tampoco se ha desarrollado, ha crecido, pero no tanto como uno a priori lo esperaba. Y obviamente esto en política habitacional y particularmente en política urbana hay especificidades en cada ámbito, que significa que no en todos lugares se tiene que aplicar de la misma forma una política. Hay que ver historias, hay que ver tramas urbanas, hay que ver distribuciones del ingreso, cómo funciona el sistema financiero, leyes de alquiler. Hay un conjunto las preferencias de los hogares, los gustos de los hogares, la dinámica de formación de los hogares. Hay una cantidad de aspectos que hacen que uno tenga que diseñar y no venga con una receta, es esto, pero sí una lógica más global de cómo funcionan los mercados. Si uno de la política habitacional quiere tener un impacto, no alcanza solo con la inversión estatal. De mañana yo sí obtengo mayor inversión estatal. Y bueno, sí, pero no muevo la aguja. Acá hay que incorporar el sector privado justamente para poder tener un impacto en la política habitacional. Tener un impacto que significa mejorar la accesibilidad. Yo puedo de alguna forma impactar sobre la calidad del stock, pero yo sobre los ingresos, en tanto diseño la política habitacional, son ingresos de los hogares que me están dados. Entonces es ahí donde uno tiene que tratar de apalancar estos instrumentos para que haya más oferta en los lugares que quiero que haya. Obviamente que no digo, voy a promocionar la vivienda del sector de altos ingresos para que derrame más abajo. No, eso no se va a producir. Lo óptimo, obviamente, es empezar, sí, donde haya cierta capacidad de poder alquilar o acceder a un crédito hipotecario, pero lo óptimo es, en los sectores de ingresos medios para que vaya derramando, no en el sentido más de política económica, sino de funcionamiento de estos mercados. Son mercados integrados, a pesar de que hay segmentación, pero en la literatura de mercados de vivienda que se maneja este concepto de derrame
el filtering down, que bueno, hay que diseñarlo muy finamente, ¿no? Así que bueno, esto en términos bastante rápidos expuesto, así que hay espacios para preguntas, comentarios. Bueno, la parte del sector que no está formalizado, el sector informal, o sea, el que vive más, si se quiere, en las áreas periféricas, no está abordado específicamente por este programa. Esa es una buena pregunta que me da pie a decir, bueno, este no es solo el único programa de la política de vivienda en Uruguay. Hay otra cantidad de sectores que se deben atender casi exclusivamente con inversión estatal, ¿no? No vengo a presentar, esta es la política habitacional en Uruguay, ¿no? De ese punto de vista ha habido regularización de asentamientos irregulares, donde habita mucha población informal, propia inversión del Estado en vivienda pública. La Agencia Nacional de Vivienda lo que hace es licitar para que empresas constructoras construyan y después hay una distribución en función de los ingresos y composición de los hogares. Se fomentan las cooperativas de vivienda también desde la Agencia Nacional de Vivienda, grupos de gente que se nuclean para hacer cooperativas de ayuda mutua o de ahorro previo. Hay otro tipo de programas, no es este. La pregunta vino bien porque este es un componente del programa. Lo que ayuda sí este programa es decir, bueno, me apalanco mejor con los recursos que tengo para impulsar la política hacia los sectores de ingresos medios, que tienen cierta capacidad adquisitiva, y me permite ahorrar recursos y destinar los recursos del Estado para atender a esos sectores de menores ingresos. Pero vino bien la pregunta. Sí. ¿Alguna otra consulta? Bueno, me imagino que preguntas hay. Me imagino, sí. Como programa me parece que tenemos que replicarlo en unos cuantos países, está muy bueno. Te agradecemos muchísimo estar acá. Después te podrán enganchar afuera para consultas, así continuamos con la agenda. Voy a estar por acá los 2 días, así que... Un lujo, muchísimas gracias. Estoy a disposición porque obviamente esto tiene muchos detalles, ¿no? Que uno en este tiempo no los puede dar. Es difícil, todos. Sabemos que los desafiamos. ¿No? Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias.